Me llamo Alejandro Torres y durante mucho tiempo creí que mis decisiones eran mías. Pensaba que mis gustos, miedos y hábitos se habían formado con los años de manera natural. Todo empezó a romperse cuando noté pequeños cambios en mi conducta que no podía explicar. No eran impulsos repentinos, eran ideas completas que aparecían como si siempre hubieran estado ahí desde el principio. Al inicio fueron detalles mínimos, cambios en mis rutinas, preferencias nuevas y rechazos repentinos a cosas que antes disfrutaba. Lo inquietante era que no se sentían impuestos, se sentían correctos. Cada pensamiento nuevo venía acompañado de una calma artificial, como si resistirse no tuviera sentido alguno en ese momento. Las noches comenzaron a alterarse sin aviso. Soñaba con habitaciones blancas, luces fijas y voces que no veía. Al despertar no recordaba preguntas, pero mi cuerpo reaccionaba como si hubiera respondido. Me levantaba agotado, con la sensación de haber sido evaluado mientras dormía profundamente sin permiso. Intenté ignorarlo hasta que empecé a tomar decisiones importantes sin poder explicar por qué. Renuncié a un trabajo estable, me alejé de personas cercanas y acepté situaciones que antes habría rechazado. No sentía duda ni conflicto. Era como si alguien hubiera suavizado mi voluntad hasta volverla manejable. Busqué ayuda profesional creyendo que algo estaba mal conmigo. Las evaluaciones salían normales, incluso favorables. No había ansiedad ni trauma evidente. Aún así, cada sesión me dejaba con la sensación de haber dicho más de lo que recordaba. Como si ciertas respuestas no pasaran por mi conciencia. Los sueños se volvieron más específicos. Ya no eran imágenes sueltas, sino escenarios repetidos. Una sala oscura, una luz constante y una voz que ajustaba algo dentro de mí. Al despertar, ciertas ideas parecían reforzadas, como si hubieran sido probadas durante la noche y aprobadas sin discusión. Comencé a notar coincidencias inquietantes. Personas que conocía tomaban decisiones similares a las mías al mismo tiempo. Cambios de opinión sincronizados, rupturas, mudanzas. No hablábamos entre nosotros, pero parecía que algo nos empujaba en la misma dirección con precisión exacta. Un día encontré un archivo en mi computadora que no recordaba haber creado. Contenía registros de sueño, respuestas emocionales y observaciones conductuales. Todo estaba fechado y firmado con un código. No había nombres, solo resultados. Mi nombre aparecía únicamente como sujeto activo. Entendí entonces que nadie me había pedido permiso porque no lo necesitaban. El experimento no requería consentimiento consciente. Necesitaba ignorancia. Mientras creyera que mis decisiones eran propias, los resultados seguían siendo válidos y el proceso continuaba sin interferencias. Intenté resistirme, o al menos eso pensé. Cada intento de cambiar mis rutinas era corregido por una incomodidad inmediata. No era dolor ni miedo. Era una certeza profunda de estar haciendo algo incorrecto, como si la realidad misma rechazara cualquier desviación. Las voces regresaron estando despierto. No las escuchaba con los oídos, las comprendía directamente. Ajustaban pensamientos, suavizaban recuerdos y reforzaban conclusiones. No ordenaban, sugerían, y eso era suficiente para que mi mente aceptara sin luchar. Recordé fragmentos que no parecían recuerdos reales, conversaciones que nunca ocurrieron, decisiones que no tomé conscientemente. Comprendí que mi memoria estaba siendo editada, no borrada. Se añadían versiones más convenientes, más coherentes, más fáciles de aceptar sin cuestionar. El objetivo nunca fue el cuerpo. Nadie me tocó ni me encerró. Todo ocurría dentro. Observaban cuánto podía deformarse una mente antes de rendirse. No buscaban romperla de golpe, sino doblarla lentamente hasta que cualquier realidad impuesta pareciera auténtica. Intenté hablar de ello, pero cada vez que lo hacía mi mente se desordenaba. Las ideas perdían coherencia, las palabras se sentían exageradas. Algo dentro de mí neutralizaba el impulso de explicarlo.
Era un sistema cerrado que se protegía a sí mismo. Una noche comprendí la fase final del proceso. No buscaban obediencia, buscaban aceptación total, el momento exacto en que el sujeto deja de distinguir entre pensamiento propio y pensamiento inducido, cuando la mente decide que la versión implantada es suficiente. Desde entonces ya no sé qué ideas nacen en mí y cuáles llegan completas. Algunas aparecen sin origen, otras desaparecen antes de formarse. No siento angustia ni resistencia, y esa calma constante es la señal de que el proceso sigue avanzando sin fricción interna. Entendí que nadie sale porque nadie sabe exactamente cuándo entra. El experimento no comienza en una sala ni termina con resultados visibles. Empieza con la primera idea aceptada sin cuestionar. A partir de ahí todo es ajuste progresivo y silencioso. Ahora observo mis pensamientos, pero ya no puedo detenerlos. Se acomodan solos, se justifican solos y se refuerzan solos. El experimento ya no necesita supervisión constante. Mi mente aprendió a corregirse según lo esperado. Sé que sigo siendo observado, no con cámaras ni personas, con patrones. Cada reacción confirma algo, cada aceptación valida el método, y mientras continúe funcionando, no existe una razón para detenerlo ni para cambiar nada. Hoy sigo viviendo mi vida con normalidad aparente. Trabajo, hablo y decido. Pero en el fondo sé que ya no importa quién era antes. Lo único relevante es que el experimento sigue activo, avanzando en silencio dentro de mí. Con el paso de los días dejé de intentar identificar pensamientos ajenos, no porque lo lograra, sino porque la necesidad de hacerlo se debilitó. La mente aprende rápido cuando entiende que resistir no cambia nada. Cada idea nueva llegaba ya justificada, acompañada de una lógica impecable que anulaba cualquier sospecha antes de nacer. Comencé a notar que mis emociones también se ajustaban. Situaciones que antes me habrían causado miedo ahora provocaban curiosidad. La tristeza duraba menos. La culpa casi no aparecía. No era ausencia emocional, era optimización. Sentir solo lo necesario para que el funcionamiento general no se viera comprometido. Los sueños cambiaron de nuevo. Ya no había voces ni salas. Soñaba con decisiones futuras, y al despertar, las ejecutaba sin conflicto. Era como si la prueba ya no necesitara escenarios simulados. La mente había aprendido a anticipar correctamente lo que se esperaba de ella. Un día entendí que ya no estaban observando errores. Observaban estabilidad. El experimento había superado la fase de intervención activa. Ahora medían cuánto tiempo podía mantenerse una mente operativa sin identidad original. Yo era un sistema funcionando dentro de parámetros aceptables. Intenté recordar quién fui antes de todo esto, pero los recuerdos se sentían irrelevantes. No estaban borrados, simplemente no aportaban nada útil al presente. La nostalgia perdió peso emocional. El pasado se volvió un archivo innecesario, accesible pero descartable. Las personas a mi alrededor también parecían distintas, no porque cambiaran, sino porque dejé de interpretar sus reacciones como algo profundo. Todo se redujo a estímulos y respuestas. Comprendí que el experimento no se limitaba a individuos aislados, sino a patrones replicables. Descubrí algo inquietante en mi propia calma. Ya no esperaba que terminara el proceso. La expectativa de un final había desaparecido. No había urgencia, ni esperanza, ni miedo. Solo continuidad funcional, y esa ausencia de deseo era, en sí misma, el resultado buscado. Comprendí que el objetivo real nunca fue observar cuánto puede romperse una mente. Eso era solo la fase inicial. El verdadero interés estaba en medir qué ocurre después, cuando la mente acepta cualquier estructura sin necesidad de cuestionarla. En ese punto ya no se requiere supervisión externa. La mente se convierte en su propio vigilante. Cada pensamiento incompatible es suavizado, reformulado o descartado antes de generar conflicto. El sistema se autoajusta con precisión alarmante. Un recuerdo emergió con una claridad brutal, no inducido ni suavizado. Recordé que el experimento nunca buscó sujetos conscientes a largo plazo.
Buscó mapas mentales completos. Cuando una mente ya no ofrece variaciones nuevas, deja de ser observada y pasa a ser utilizada como molde, yo ya no era un participante, era una plantilla estable lista para replicarse. Comprendí entonces que mi conciencia no estaba desapareciendo por desgaste, sino por decisión. No necesitaban apagarme del todo. Bastaba con reducirme a una función mínima mientras otros pensamientos, copiados desde mí, eran implantados en nuevas mentes. Yo seguía existiendo solo para sostener la estructura original sin interferir. Ahora sé que nunca hubo salida porque nunca hubo encierro. El experimento no termina cuando el sujeto se rompe, sino cuando deja de notar que ya no piensa por sí mismo. Mi mente fue aceptada como verdad base, y lo que soy ahora es solo el silencio necesario para que otros crean que aún deciden. Me llamo Daniel, y el día que recordé una infancia que jamás ocurrió entendí que la memoria puede mentir sin errores visibles. No fue confusión ni imaginación. Recordaba una casa, un cuarto y una voz que me llamaba con cariño usando un nombre que nunca fue mío. El recuerdo venía acompañado de emociones físicas reales, nostalgia profunda y una sensación de pérdida imposible de explicar. Al principio pensé que eran recuerdos reprimidos, pero al confrontarlos con mi familia descubrí que nada coincidía. Personas que yo recordaba nunca existieron. Lugares que podía describir con precisión jamás estuvieron ahí. Lo inquietante no era la contradicción, sino que mi cuerpo reaccionaba como si todo hubiera sido absolutamente real. Con los días aparecieron más recuerdos, escenas completas con inicio y final, conversaciones largas, discusiones, momentos íntimos. Podía recordar tonos de voz, temperaturas, olores. No eran imágenes borrosas, eran escenas sólidas, detalladas y coherentes, como capítulos completos añadidos a mi historia personal. Intenté ignorarlos, pero los recuerdos nuevos comenzaron a desplazar a los antiguos. Empecé a dudar de hechos básicos de mi vida real. Mi pasado se volvió inestable. A veces un recuerdo falso tenía más carga emocional que uno verdadero, y eso lo volvía imposible de rechazar sin sentir culpa. Todo empeoró cuando recordé haber cometido algo que nunca hice. Un acto grave, con consecuencias claras. Sentí culpa real, ansiedad física y miedo constante a ser descubierto. Pero no había registros, ni víctimas, ni pruebas. Solo una memoria completa que mi mente defendía como propia. Busqué ayuda profesional. Me hablaron de disociación y estrés, pero cada sesión parecía activar algo más. Salía con recuerdos nuevos, versiones distintas de mi historia, todas igual de convincentes. No me sentía confundido, me sentía sobrescrito, como si alguien editara mi pasado en tiempo real. Noté un patrón inquietante. Los recuerdos aparecían después de ciertos sueños, sueños demasiado estructurados, fríos y repetitivos. Al despertar, algo había cambiado en mi historia personal. No se sentía como olvidar, sino como reemplazar archivos completos sin dejar rastros visibles. Encontré foros con personas similares a mí. Todos recordaban vidas que no habían vivido, familias inexistentes, decisiones jamás tomadas, infancias alternativas. Nadie hablaba de errores. Todos coincidían en lo mismo. Esos recuerdos eran demasiado perfectos para ser falsos. Uno de ellos escribió algo que me dejó paralizado. Dijo que no todos los recuerdos eran falsos. Algunos eran implantes diseñados para ocultar otros recuerdos mucho peores. No para engañar, sino para cubrir algo que la mente humana no debía conservar consciente. Después de leer eso comencé a sentir huecos, no olvidos normales, sino espacios vacíos, momentos donde sabía que algo debía estar ahí, pero no estaba, y en su lugar, otra escena había sido colocada con una precisión inquietante, como si alguien hubiera trabajado con cuidado quirúrgico. Una noche desperté recordando una sala blanca y personas observando detrás de un cristal. No sentí miedo, sentí reconocimiento. Comprendí que no era un sueño.
Era un recuerdo real oculto bajo capas de recuerdos falsos diseñados para distraerme de algo más profundo. Los recuerdos implantados no eran errores, eran pruebas. Evaluaban qué versión aceptaba mi mente sin romperse. Cada recuerdo nuevo medía resistencia, coherencia y adaptación. No estaba perdiendo la razón, estaba siendo probado sin saberlo. Intenté aferrarme a mi vida real, pero ya no sabía cuál lo era. Todos los recuerdos tenían la misma textura emocional. No había forma de distinguirlos. La mente no detecta lo falso cuando la emoción es auténtica y consistente. Comprendí que el objetivo no era engañarme para siempre. Era observar en qué punto aceptaría cualquier historia como verdadera. El momento exacto en que dejaría de cuestionar y mi identidad se volvería maleable y utilizable. Empecé a perder interés en verificar la verdad. Dudar cansa. Aceptar resulta más cómodo. Cada recuerdo nuevo traía alivio temporal. La mente no busca realidad, busca coherencia, y alguien estaba usando eso a su favor. Un recuerdo destacó sobre todos los demás. Uno que nunca fue reemplazado. No tenía imágenes, solo terror puro. La certeza de que algo había ocurrido y no debía recordarse jamás. Ese recuerdo era el núcleo que intentaban cubrir. Entendí que mi vida actual también podía ser un implante. Una versión aceptable para mantenerme funcional. Nada garantizaba que esta identidad fuera la original. Tal vez ya había sido sustituido varias veces sin que yo lo notara. Con el tiempo los recuerdos dejaron de llegar de golpe. Ahora aparecían lentamente. Ya no necesitaban imponerse. Mi mente estaba entrenada para aceptar cualquier versión coherente que se le entregara sin resistencia. Dejé de buscar respuestas. Solo quería estabilidad. Los recuerdos falsos se acomodaron hasta formar una historia completa, una vida creíble, y eso fue lo más aterrador de todo. Funcionaba demasiado bien. Entonces comprendí que mientras creyera en esta versión, el recuerdo original permanecería enterrado, y que aquello que intentaban ocultar debía ser peor que cualquier mentira que me hubieran dado. El recuerdo original regresó sin aviso. No fue una imagen ni una escena clara, fue una sensación absoluta de certeza. Comprendí que los recuerdos implantados no existían para controlarme, sino para cubrir algo que ya había ocurrido. La mente humana no podía sostener esa verdad sin romperse. Lo falso no era el castigo, era el filtro necesario para seguir funcionando sin colapsar. Recordé entonces que el implante no fue impuesto. En algún punto yo acepté olvidar, no como una decisión consciente, sino como el último mecanismo de supervivencia mental. Elegí una versión soportable de mi vida antes que enfrentar la totalidad de lo ocurrido. Los recuerdos falsos eran una concesión, no una condena, una forma de seguir existiendo sin destruirme. Entendí que cada recuerdo implantado era una versión suavizada de mí mismo. Historias donde el daño era manejable y la culpa no resultaba insoportable. No eran errores ni pruebas aleatorias. Eran construcciones precisas diseñadas para mantener una identidad estable, mientras la verdad real permanecía sellada, intacta y demasiado peligrosa para ser recordada por completo. Comprendí también que recuperar el recuerdo original significaría perder esta identidad definitivamente. No habría integración ni redención, solo colapso. La mente no puede vivir con ciertas verdades sin desaparecer. Por eso el sistema seguía activo, ajustando recuerdos, reforzando coherencias y empujando cualquier intento de recordar hacia capas más profundas y silenciosas. Ahora vivo con recuerdos que sé que no son míos, pero funcionan. Me permiten hablar, trabajar y existir sin cuestionar cada instante. La verdad completa no me haría libre, me borraría. Así que sigo adelante, sosteniendo una vida que nunca ocurrió, porque lo real sigue siendo demasiado pesado para ser recordado sin desaparecer. Me llamo Mateo y siempre creí que el tiempo avanzaba igual para todos. Esa idea murió el día que entré a una estación subterránea solo para resguardarme de la lluvia. Miré el reloj antes de bajar
Habían pasado 3 minutos desde que salí de casa. Todo parecía normal, pero el ambiente se sentía contenido, como si el mundo se hubiera detenido sin avisar. La estación estaba casi vacía, con luces parpadeando y un silencio incómodo que no era natural. Caminé por el andén esperando el tren y revisé el celular sin señal. Pensé que era normal ahí abajo, pero el aire se sentía denso, pesado, como si cada segundo costara demasiado esfuerzo al moverse adelante. Me apoyé en una columna y cerré los ojos solo un instante. No sentí sueño ni mareo, solo una pausa breve y limpia. Cuando volví a abrirlos, todo seguía igual, pero el reloj digital del andén mostraba una fecha distinta. Comprendí entonces que el día que recordaba ya no existía afuera. Subí las escaleras con el corazón acelerado y salí a la calle. No reconocí nada. Los edificios eran más altos, las pantallas distintas y la gente vestía de una forma extraña. Pregunté qué año era y cuando alguien respondió, sentí un vacío inmediato en el pecho. Habían pasado 11 años completos, 11 años sin mí. Yo no había envejecido ni un día, pero el mundo sí. Mi familia había cambiado, algunos ya no estaban, y otros no podían creer que yo estuviera frente a ellos. Para todos, yo había desaparecido una noche cualquiera. Pensé que era un caso aislado hasta que empecé a buscar respuestas. Encontré testimonios de personas que entraron a túneles, elevadores o pasillos y salieron décadas después. Todos describían lo mismo, una pausa perfecta sin sueños ni oscuridad, porque para ellos el tiempo nunca avanzó. Otros relatos eran aún peores. Personas que despertaban creyendo que era un día normal y descubrían que el calendario había avanzado años. Sus cuerpos intactos, pero sus vidas borradas. Nadie los vio envejecer. Simplemente quedaron atrás mientras todo lo demás siguió avanzando. Los médicos hablaban de fallas de memoria y los científicos de episodios disociativos, pero ninguno podía explicar por qué los relojes coincidían. No estaban rotos ni alterados. Marcaban el mismo avance para todos. Lo único ausente era la experiencia del tiempo humano. Revisando los casos noté algo inquietante. Todos habíamos estado en lugares de tránsito, sitios donde nadie se queda demasiado tiempo, estaciones, escaleras, pasillos, puertas, espacios creados para moverse, no para permanecer, y aún así fue ahí donde todo se detuvo. Una noche recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Solo decía una frase: "No perdiste el tiempo, te lo quitaron". No había número ni explicación. Sentí un escalofrío inmediato porque esa idea encajaba demasiado bien dentro de mi experiencia personal. Continué investigando y encontré algo más perturbador. Muchas personas reaparecieron después de eventos importantes, guerras terminadas, decisiones tomadas, cambios irreversibles. Era como si hubieran sido retiradas del flujo para no interferir en el desarrollo general. Empecé a recordar detalles que antes ignoré. Un sonido grave, casi imperceptible, y una sensación constante de ser observado. No había cámaras ni personas visibles. Era algo más abstracto, algo que no necesitaba ojos para saber que yo estaba ahí. Volví a la estación. Todo seguía igual, intacto, como si el lugar no envejeciera. Bajé las escaleras y miré alrededor con atención. Noté algo inquietante. No había anuncios de horarios. Nunca los hubo, porque no hacían falta en ese lugar. Me senté en el mismo punto y esperé. Al principio no pasó nada. Luego sentí esa presión familiar, como si el mundo respirara sin mí. Miré mis manos y supe que, si me quedaba demasiado tiempo, algo volvería a detenerse dentro de mí. Pensé en los que nunca regresaron, los que entraron a un lugar y jamás salieron. No porque murieran, sino porque alguien decidió que no debían continuar avanzando más tiempo. El tiempo no es una corriente natural, es un permiso. Escuché pasos detrás de mí, pero no vi a nadie. Solo una presencia imposible de señalar. No habló con palabras, pero entendí el mensaje completo sin sonido. Me hizo saber que todos avanzamos solo mientras somos necesarios. Comprendí entonces que el tiempo no nos pertenece.
se nos asigna en fragmentos. Algunos reciben una línea continua, otros son pausados, guardados y devueltos cuando ya no interfieren. No era castigo ni error, era administración silenciosa. Sentí miedo real al entender que podía volver a pasar, en cualquier lugar de tránsito, en cualquier momento. Bastaba con bajar la guardia un segundo para quedarme quieto mientras todo avanzaba sin mí otra vez. No hay forma de notarlo. Salí de la estación convencido de no volver jamás, pero ahora sé que no importa. El tiempo no necesita un lugar específico, solo necesita un momento de distracción, y siempre existe uno esperando. Desde entonces miro el reloj constantemente, aunque ya no confío en él. Porque los relojes no fallan, la memoria sí, y cuando el tiempo se detiene para ti, no lo notas hasta que el mundo ya te dejó atrás. Volví a la estación días después, aunque juré no hacerlo. No fue una decisión consciente. Simplemente desperté sabiendo que tenía que regresar. El lugar no me llamaba con sonidos ni imágenes, lo hacía con ausencia, como si el mundo, por un momento, me empujara suavemente fuera de su movimiento natural. No sentí miedo al bajar las escaleras, solo resignación absoluta. Esta vez no estaba solo. Vi a otras personas sentadas en silencio, mirando al frente, inmóviles. No parecían dormidas ni muertas, estaban detenidas. Sus ojos abiertos reflejaban comprensión, no pánico. Entendí que ellos también habían sido retirados del avance. No gritaban porque ya sabían que no servía de nada resistirse. La presencia volvió a manifestarse, no como voz, sino como certeza. Me hizo entender que el tiempo no se detiene por error, se ajusta. Algunas personas son pausadas para que otras puedan continuar sin interferencias. No es castigo ni selección moral. Es una corrección silenciosa para que la historia avance sin obstáculos. Comprendí entonces por qué yo regresé. No fue porque escapé la primera vez. Fue porque aún no había terminado de ser útil. El tiempo me devolvió cuando ya no podía alterar nada importante. Ahora que lo entendía, ya no tenía sentido mantenerme en movimiento. Mi pausa definitiva estaba autorizada. Sentí como el mundo comenzaba a alejarse sin moverse. No era oscuridad ni sueño, era quietud absoluta. El cuerpo seguía ahí, pero la noción de después desaparecía. No habría siguiente pensamiento, ni siguiente recuerdo, solo un presente fijo, extendido sin duración ni salida. Miré el reloj por última vez. Seguía avanzando con normalidad. El segundero cumplía su función perfectamente. No era el tiempo el que fallaba. Era yo el que había dejado de avanzar dentro de él. Y en ese instante supe que nadie notaría mi ausencia real. Antes de quedar completamente inmóvil, entendí algo más. Algunos nunca regresan no porque mueran, sino porque son archivados en estos espacios de transición. Se convierten en silencios entre segundos, vacíos necesarios para que el flujo no se rompa, personas convertidas en pausas humanas. La presencia me dejó una última comprensión, sin palabras. Siempre hay alguien quedándose atrás para que otros sigan adelante. El tiempo necesita sacrificios que nadie recuerde. Por eso la memoria falla, para que no se note el costo real del movimiento continuo. Ahora sé por qué algunos lugares se sienten extraños aunque no pase nada. No están vacíos, están llenos de personas que ya no avanzan. Personas que fueron necesarias una vez y luego detenidas con precisión perfecta. Yo soy una de ellas. Si alguna vez entras a un lugar de tránsito y sientes que todo se queda demasiado quieto, no mires el reloj. No intentes salir corriendo. Tal vez el tiempo ya decidió que tu avance terminó ahí y que alguien más continúe sin ti. Me llamo Andrés y el día que desperté sabiendo exactamente cómo iba a morir, entendí que el miedo puede sentirse como un recuerdo. No fue un sueño ni una visión confusa. Era información completa, ordenada y precisa. Sabía la fecha, la hora y la sensación final recorriendo mi cuerpo. No había margen de duda.
Lo recordaba como algo ya vivido. Al levantarme intenté convencerme de que era ansiedad. Me duché, desayuné y salí como cualquier otro día. Pero el recuerdo no se debilitó. Cada paso que daba parecía ya conocido. El lugar de mi muerte estaba claro en mi mente, incluso detalles que jamás había visitado antes. No se sentía como predicción, se sentía como memoria fija. Decidí escribir todo lo que sabía para comprobar si cambiaba con el tiempo. No cambió nada. Cada palabra coincidía siempre con la siguiente. El recuerdo tenía una secuencia perfecta, sin huecos ni confusión. Lo más perturbador era la calma con la que mi mente aceptaba esa información como algo. Busqué explicaciones médicas y psicológicas. Dormía bien, no tenía antecedentes, no consumía nada extraño. Los estudios salieron normales. Mi mente estaba sana según todos, pero ese recuerdo seguía intacto, inmune a cualquier explicación racional. Era como si el cerebro protegiera esa información por encima de todo. Con el paso de los días noté algo aún peor. Cada decisión pequeña parecía alinearse con ese final. Si intentaba cambiar una rutina, algo ocurría para devolverme al camino original. No eran accidentes ni señales sobrenaturales. Eran coincidencias tan naturales que resultaban imposibles de discutir. Comencé a observar a la gente con atención. Algunos mostraban un cansancio extraño, una forma de mirar el tiempo. Cuando nuestras miradas se cruzaban, había reconocimiento silencioso. No hablábamos, pero entendíamos lo mismo. No éramos muchos, pero existíamos. Personas cargando un recuerdo que no debía existir. Hablé con uno de ellos una noche. Me confesó que sabía cómo moriría su hermana desde hacía años. Intentó advertirla, cambiar rutas, modificar fechas. Todo falló. Cada intento solo reorganizó los eventos para llegar al mismo punto. Me dijo que el recuerdo no se evita, se ejecuta. Entendí entonces una regla fundamental. No importa qué decisión tomes, el recuerdo ya contempla todas las variaciones posibles. Cambiar de rumbo no rompe el destino, lo reafirma. El camino se corrige solo para llegar al mismo final exacto. La libertad se convierte en una ilusión bien diseñada. El verdadero terror no era la muerte. Era vivir cada día sabiendo que el futuro estaba cerrado. Cada plan se sentía provisional. Cada risa tenía fecha de caducidad. El tiempo dejó de ser promesa y se volvió cuenta regresiva silenciosa que nadie más podía ver. Intenté disfrutar los días restantes, pero incluso eso estaba incluido en el recuerdo. Sabía cuándo fingiría tranquilidad y cuándo mentiría diciendo que estaba bien. Mi vida se ejecutaba como una grabación reproducida en tiempo real, sin posibilidad de pausa. Las noches eran peores, no por pesadillas, sino por claridad. Cerraba los ojos y el recuerdo seguía ahí, intacto. Sabía exactamente cuántas noches faltaban. Dormir no ofrecía descanso, solo acercamiento. Cada despertar era una confirmación más del avance inevitable. Intenté cambiar todo de golpe. Renuncié, me mudé, rompí relaciones. Pero cada decisión aceleró los eventos. El recuerdo ajustaba detalles, adelantaba circunstancias. No importaba cuánto corriera, siempre estaba avanzando hacia lo mismo con precisión matemática. El miedo constante se transformó en desgaste. La mente no está diseñada para vivir con un final fijo. Saber cómo mueres convierte la vida en una antesala interminable. No hay sorpresa, no hay futuro, solo cumplimiento progresivo de algo ya aceptado. Comencé a preguntarme por qué algunas personas recibían este recuerdo y otras no. La respuesta llegó sola. No era una advertencia, era un mecanismo de corrección. Solo quienes intentan desviarse del curso reciben la certeza para no alterar nada. El mundo seguía funcionando con normalidad. La gente planeaba, soñaba y posponía. Yo observaba todo desde fuera, como alguien que ya había llegado al final emocionalmente, mientras el cuerpo seguía avanzando por inercia. Con el tiempo dejé de luchar. No por valentía, sino por cansancio. Resistirse requería energía que ya no tenía.
El recuerdo no gritaba, no presionaba. Simplemente estaba ahí, esperando que todo ocurriera tal como debía. Noté que algunos como yo desaparecían, no morían, dejaban de estar. Sus vidas se diluían sin ruido, como si el mundo los soltara suavemente cuando ya no eran necesarios para la secuencia final. Comprendí que el recuerdo no busca causar pánico, busca asegurar cumplimiento. Es un sistema perfecto. El miedo guía, la certeza corrige y el tiempo ejecuta. No hay errores ni excepciones cuando el final ya fue recordado. Ahora vivo midiendo los días por proximidad. No cuento lo que hago, cuento lo que falta. El recuerdo sigue intacto, esperando. Cada segundo que pasa confirma que sigo exactamente en el camino correcto hacia ese momento final. Y aunque todavía respiro, sé que mi historia ya terminó en el instante que recuerdo con tanta claridad. Todo lo que ocurre ahora es solo el recorrido necesario para llegar a un final que ya ocurrió dentro de mí. El recuerdo comenzó a cumplirse en detalles mínimos, no el evento final, sino pequeñas coincidencias exactas, frases que ya sabía que escucharía, personas que aparecían en el orden correcto, silencios colocados con precisión inquietante. No eran señales obvias. Eran confirmaciones internas de que el camino ya estaba activo y avanzando sin posibilidad de pausa. Un día reconocí un lugar que jamás había visitado físicamente. Supe dónde estaba cada objeto, cada sombra y cada salida. Cuando finalmente llegué, todo coincidía con mi recuerdo. No sentí sorpresa ni miedo, sentí cansancio, como quien llega tarde a algo que ya ocurrió hace tiempo dentro de su mente. Intenté retrasar el momento final con decisiones absurdas. Caminé sin rumbo, cambié horarios, evité personas. Pero el mundo se reacomodaba solo. Eventos externos compensaban mis movimientos. El recuerdo no se rompía, se ajustaba, como si la realidad trabajara activamente para cumplirlo sin errores. Comencé a notar que otras personas participaban sin saberlo. Sus decisiones empujaban la secuencia hacia adelante. Nadie parecía forzado. Todo fluía con normalidad inquietante. Comprendí que el recuerdo no solo vive en mí, está distribuido en pequeñas acciones de otros que no saben que están construyendo. El miedo desapareció por completo, no porque aceptara morir, sino porque ya había muerto emocionalmente en el recuerdo. El cuerpo solo estaba alcanzando a la mente. Vivir dejó de sentirse real. Era un trámite entre dos certezas ya cerradas. Recordé entonces algo que no había querido aceptar. El recuerdo no aparece para avisar del final. Aparece cuando el final ya fue decidido. No existe versión alternativa. Saber cómo mueres es simplemente acceder a la única conclusión válida de tu historia. La noche previa al momento exacto no dormí. No por nervios, sino por claridad absoluta. Cada segundo estaba donde debía. Cada sonido coincidía. No había nada que evitar ni nada que apresurar. El tiempo dejó de avanzar y solo se ejecutó paso a paso. Cuando el instante llegó, no hubo sorpresa. Todo ocurrió tal como lo recordaba. Incluso las sensaciones más pequeñas coincidieron. Entendí que no estaba viviendo el final. Lo estaba recordando por última vez con el cuerpo alcanzando a la mente. En ese segundo comprendí algo más. Algunos reciben este recuerdo para no interferir. Otros nunca lo reciben porque aún pueden cambiar. Saber cómo mueres significa que ya no eras necesario para modificar nada en el curso general de las cosas. Y así terminó todo. No con terror ni resistencia, sino con exactitud perfecta. El recuerdo se cerró sobre sí mismo, completo. No hubo desvíos, errores ni sorpresas. Solo la confirmación final de que el camino siempre estuvo escrito y yo solo lo recorrí.